Siendo puntuales, bienvenidos a todos y a todas. Eh, Tenemos el gusto de contar con Pablo Hein, que va a exponer bajo el título de Malestamos un discurso sobre el neurocentrismo, el individualismo y la felicidad positiva. Bueno, Pablo es licenciado en Ciencias Sociales, magíster y es doctorando ahora en su especialidad. Es experto justamente en temas de suicidio, de las consecuencias, del impacto que esto tiene. Es profesor grado 3 de facultad y bueno, nos va a dar un buen aporte de lo que significa este tema de tanto impacto a nivel social y sobre todo a nivel educativo. Así que Pablo, gracias por estar acá y te escuchamos. Hola, ¿cómo están a todas y todos? Este, para mí es un gusto estar acá y compartiendo la palabra, ¿no? Que es la primera experiencia en común que tenemos todos, ¿no? Si hay cosas común que tenemos como sociedad, como comunidad, es la palabra. Y eso está bueno celebrarlo. Eh, en este sentido, lo que vamos a hacer nosotros no va a ser ni como experto, ni como sabedor, sino que lo que vamos a intentar hacer hoy, durante algún rato, espero que ese rato sea antes que comience el aburrimiento, a plantear algunas cosas que no, que están más allá de los libros que leemos y de las experiencias que tenemos y las cosas que vamos recogiendo, y que ustedes tienen que saber, ¿sí? Y por lo menos plantear de que lo, lo que vamos a plantear nosotros no son verdades, porque las verdades no existen, son miradas, son construcciones sociales de esa realidad. Y esas construcciones sociales de la realidad obedecen a determinadas lecturas, a determinadas experiencias, como veníamos diciendo, ¿no? De alguna manera, mm, lo que está por detrás de lo que vamos a decir en estos 40, 50 minutos, si lo podríamos resumir en algo, vamos a decir que el código postal es lo más importante que el código genético. Es decir, el código postal explica muchas cosas, explica, podemos entender, este, más que el código genético, ¿no? O más que la epigenética. Y de alguna manera vamos a introducir la, algunas ideas que están planteadas en algunos textos, a que lo neuronal es esta visión de neurocentrismo, esta visión de felicidad, esta visión de optimismo, esta visión de, de alguna manera de las emociones, en qué territorio se basa, ¿no? En qué territorio está sentado todas estas cuestiones que tienen que ver con la pregunta central que se hacen las ciencias humanas, ¿no? Las preguntas importantes que son de las ciencias humanas. ¿En dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Yo creo que las ciencias sociales, como sociólogo que soy, de alguna manera da esta mirada central, digamos, incluso a las neurociencias, si es que existen, o a la epigenética, ¿no? De alguna manera, las preguntas centrales, las preguntas que importan, las seguimos planteando en las ciencias sociales. Y en ese sentido va a girar un poco eh, la idea de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar con el final, porque para no olvidarnos y ser fiel a lo que estamos diciendo ya desde el primer minuto, del minuto 5, dos o tres cosas. Primero, estamos a disposición más allá de esta charla para lo que ustedes consideren, ¿sí? Las compañeras de formación, o ustedes googlean tanto nuestro mail, mi mail como el mail del grupo de comprensión, está a disposición para evacuar algunas dudas, ¿sí? O ayudarlos o ayudarlas en lo que modestamente podamos considerar. Eso en primer lugar, porque siempre se termina dejando el mail, yo lo quiero dar al principio. También una cosa que quiero es recomendar, y esta recomendación es simplemente
algunos textos o algunos libros o algunos artículos que nos parecen importantes a nosotros como lectores desde las ciencias sociales para estos temas que vamos a trabajar. Entonces yo seleccioné y los voy a decir bien despacio, si quieren anotarlos los anotan y si quieren tirarlos los tiran, como quieran. Hay 3 o 4 libros que me parecen importantes que va a girar la charla de hoy, ¿no? Y que son buenos y son libros poco conocidos en Uruguay. El primero, no por ser el más importante, es uno que se llama Sedados, de James Davis. James Davis, Sedados, de Capitán Swing, ¿sí? Es del año pasado. Es un libro interesante, que es antropólogo y sociólogo. De alguna manera es un libro que sucede al de Robert Whittaker, Anatomía de una epidemia. Robert Whittaker era un periodista norteamericano, que también es un libro importante, Anatomía de una epidemia. Pero Sedado de Jane Davis es un libro que tienen que recorrer. Creo que está en PDF, en internet ya. Hay otro libro que a mí me encanta mucho su autor, que se llama Marino Pérez Álvarez, el autor. Es un psiquiatra de Oviedo que publica en Editorial Alianza. El libro que me gusta a mí de Marino es El mito del cerebro creador. Ese libro lo tendrían que, para aquellos que están interesados en estos temas de la neurociencia del cerebro, vuelvo a repetir, se llama El mito del cerebro creador, Marino Pérez Álvarez, Editorial Alianza. Hay 2 ediciones, recomiendo la segunda, porque está más centrado. En realidad el 90% es igual. El tercer texto que recomiendo, digamos, y que es muy difícil esta selección, es uno de Javier Padilla, que es un médico de familia, y Marta Carmona, que es la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. O sea, por ahora estoy recomendando 2 psiquiatras y un sociólogo. Bueno, este libro de Javier Padilla y Marta Carmona se llama Malestamos, cuando el estar mal es un problema colectivo. También es de Capitán Swing este libro. Es muy interesante porque Marta, de alguna manera, con este título, Malestamos, desencapsula el tema de la patología de la salud mental en algo más colectivo. A pesar de que ella es psiquiatra y es la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Ese es el tercer libro que quería recomendar. Después hay otro interesante que también se llama La invención de los trastornos mentales, de Héctor González, y en colaboración también con Marino Pérez Álvarez, que también es de Editorial Alianza. Lo vuelvo a repetir, La invención de los trastornos mentales, ¿sí? Que es muy interesante, muy interesante. Y a ustedes que son educadores, el quinto que quiero que tal vez lo conozcan, pero de atrevido, nomás yo recomiendo este libro a los educadores, es Boris Cyrulnik, que ustedes lo deben de conocer, el autor Boris, con B larga, Cyrulnik, que tiene varios libros, Boris Cyrulnik, pero hay uno que está muy interesante que se llama Cuando un niño se da muerte. Tiene otro también que se llama Los patitos feos, pero este me parece que es más interesante para leer para un formador, ¿no? Para gente que trabaja o profesionales que trabajan o bien con niños o bien con adolescentes. Sí, vuelvo a repetir, el autor se llama ¿Podría repetir el nombre? Boris Cyrulnik, Cuando un niño se da muerte. Lo estoy buscando por acá, pero no sé, lo habré prestado. Acá está, mira. Es de Gediza. Cuando un niño se da muerte. No tiene una carátula muy feliz, no tiene un título muy feliz, pero lo interesante de este libro es que, bueno, Boris no es sociólogo, no es cientista social, es neurólogo, es psiquiatra, psicoanalista, y es un fundador de la teología humana, ¿no? Me parece interesante también de recorrer este libro. Si bien nosotros no vamos a tratar mucho estos temas, los que plantea Boris, me parece que... Y por último, no sé si ya estoy en 4 o en 5, pero no importa, los libros. Hay otro que también es interesante que se llama Sonríe o muere, ¿sí? Es el título así, Sonríe o muere, de Editorial Turner. Es una editorial media cara, pero bueno. Y la autora es Bárbara Días. Ehrenreich. ¿Eh? Buenos días, soy Silvia. Aquí tengo un ¿Cómo andás, problema. Silvia? ¿Todo Yo bien? soy Departamento de Formación 7.
pero me Un dicen Pablo gusto. por ahí. Entonces, Bueno, este último libro de Sonrío Muere me parece interesante también porque es Bárbara Bárbara, ¿cuánto? Ehrenreich. E-H-R-E-N Reich. Todo junto. Es una escritora norteamericana. Está muy bueno porque es uno de los libros que plantea toda esta lógica de la felicidad, la industria de la felicidad y cómo se inserta todo esto, ¿no? Esto de la genética, de la neurociencia, de todo lo neuronal y todo lo que tenemos. Porque es interesante también, y antes de entrar en la charla, cómo las explicaciones estas neurales nos están ganando, ¿no? Porque yo nunca sentí hasta ahora, y me gusta un poco el fútbol, que el gol de Messi o el gol de Arezzo o el gol de Darwin Núñez haya sido explicado por las actinias y las miocinas en el gemelo, ¿no? Es decir, porque también podemos explicar el hermoso gol de Darwin Núñez esta semana con Uruguay por la contracción de los gemelos, que son la contracción de las actinias y la miocina, que son un poco lo que componen a los músculos en el gemelo, y eso cuando se contraen es lo que le da la fuerza a la patada, digamos, para meter el gol. En este caso fue gol de cabeza, digamos, pero es decir, hay ciertas explicaciones, digamos, o ciertas cuestiones que llevamos a un reduccionismo del cerebro y hay otras cosas que no. Eso también como pensamiento general tenemos que tener presente, ¿no? Esta idea del neurocentrismo, que es un poco lo que nos va a guiar hoy, ¿no? La idea, la idea que no es una charla, la idea tampoco no es una disertación, no sé de qué va, no hay una presentación tampoco, no la reclamen porque no la hay. La idea es que yo voy a plantear algunos mojones, y esos mojones tal vez no estén atados, ¿sí? Tal vez sea como una forma radial, con un centro y algunos disparadores para diferentes ángulos, pero todos esos disparadores y ese centro puede estar en un gran territorio. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido es lo que vamos, porque en realidad lo que tenemos que entender un poco o plantear, entender en el sentido de que yo les tengo que plantear, ustedes tienen que quedar pensando en esto, es esta idea de que la neurociencia, la felicidad, el individualismo, tiene un anclaje, ¿sí? Tiene un anclaje y tiene ese anclaje de alguna manera está solidificado o está anclado en un territorio y solidificado a través de diferentes eh, anclas o tiradas a ese territorio. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido me parece importante tener presente esto, ¿no? Que no hay ninguna razón para la distinción entre mente y cuerpo, ¿no? Entre la enfermedad mental o la enfermedad física. No hay ninguna razón para distinguir eso. Tampoco hay que ver el auge de la neurociencia, digamos, y de este creciente individualismo que tenemos, que nos está llevando a sustituir a la persona por el cerebro, ¿no? Es decir, parece que hoy es más importante el cerebro que la persona, ¿no? Entonces, en este contexto, el cerebrocentrismo, la neurociencia, la felicidad, va cobrando, digamos, cierto protagonismo, diría, entre comillas, y que no se malentienda, imperialismo de mirada, de generación de conocimiento, que de alguna manera también está impregnando a lo que son las ciencias humanas, ¿no? O las ciencias sociales, como quieran llamarlo ustedes a eso. De alguna manera, este prefijo neuro que se pone a todo, ¿no? Neuroeducación, neuroarquitectura, neurosociología, ¿sí? Son como cuestiones que van saltando así, ¿no? Entonces parece que hoy en día el giro de la neurona se está haciendo cada vez más consistente, ¿no? Y es un fenómeno no solo biológico, sino que es un fenómeno cultural, ¿no? Que trasciende todo e impone de alguna manera una visión a lo que somos. Cuando en realidad, no sé si ustedes saben, pero lo plantea Marino en este libro, en el mito del cerebro creador, el cerebro siempre fue igual, siempre fue igual. Nuestro cerebro, el cerebro de los renacentistas, el cerebro de los griegos,
hace 40.000 años el cerebro es igual, en su morfología, en su composición. O sea, el cerebro no fue avanzando, ¿sí? Y como ustedes saben que son educadores, hay más civilizaciones que no conocen la escritura que civilizaciones que conocen la escritura. Hay civilizaciones que no conocían la tridimensionalidad y civilizaciones que sí la conocieron. A ver, los griegos no pintaban sus pinturas con la tridimensionalidad. Esa es una condición que fue incorporándose con la cultura, con la conducta. Es decir, esta visión que tenemos que el cerebro central, que el cerebro va evolucionando, no es así, no es del todo así. Yo diría que no es para nada así. Lo que va avanzando es la cultura, cómo nos transmitimos, cómo somos los conocimientos y cómo vamos avanzando en eso. Entonces, en este sentido me parece central también tener esa idea, ¿no? Que el anclaje del cerebro es importante. Y esta idea de que mm, los malestares ahora son enfermedades mentales, ¿no? Entonces parece que ahora el sufrimiento es el nuevo mal, ¿no? El sufrimiento es el nuevo mal y parece que la injusticia que hay hoy en día es no consumir los remedios adecuados para ese sufrimiento. Entonces, es necesario, y con esto también es un poco el eje de la charla, es necesario, y vamos a intentar poner al mundo, poner a la sociedad, poner a la comunidad, y qué nos ocurre en esta sociedad, en esta comunidad, qué nos ocurre, ¿sí? Como individuos, para, para intentar poner, incluso en las políticas de salud mental, intervenciones, digamos, o que incluyan intervenciones desde la perspectiva cultural, social, educativa y, por qué no, también sociológica, ¿no? Entonces, afirmar que la pobreza, el maltrato, el bullying, la desigualdad, ¿sí? La sobremedicalización, el rendimiento escolar, ¿sí? El edadismo en nuestra sociedad, la inseguridad económica, ¿por qué no? Claro que sí, la soledad, la fragmentación social, entre otras muchas cuestiones, la pobreza, ¿sí? Son determinantes sociales y culturales que repercuten de alguna manera en forma negativa sobre lo que podemos considerar nuestra salud mental, si es que existe la salud mental como, como disciplina propia, digamos, o fundamental. Entonces, es importante situar, como dice Carmona y Padilla, y perdón que los traiga, pero es importante situar la salud mental en un contexto más amplio, ¿no? Salir de esa idea de depresión clínica, de ansiedad, de trastorno de conducta, salir de esas cuestiones porque nos llevan a una categorización de diagnóstico patológico que nos sentimos incapaces como educadores, ¿sí? Como individuos en una sociedad, como padres de familia, como vecinos, nos sentimos incapaces de enfrentarlos, ¿no? Entonces, la idea es eso, de volver a colocar el tema de la salud mental, en una idea de malestar, porque no solo, no solo, si es que se enferma, no solo se enferma el cerebro, se enferma el cuerpo, se enferma el alma, se enferma el corazón. Entonces, esta idea de que hoy en día que la neurociencia, digamos, y el cerebro, responsabilizar de todos los malestares que tenemos, eh, de alguna manera coloca la neurociencia, el cerebrocentrismo, ¿sí? Y remitir al cerebro, es de alguna manera colocar o volver a enfatizar el individualismo, ¿no? El individualismo que tenemos como sociedad neoliberal, como sociedad tardomoderna, como sociedad, como quieran denominarla ustedes. Entonces, de alguna manera, esa idea de cerebrocentrismo, de neurociencia, se va solapando con esta idea de individualismo de la sociedad, conformando un individuo consumidor, satisfecho, ¿sí? Lleno de derechos, sin responsabilidades, ¿sí? Y de alguna manera buscando soluciones técnicas. También es bueno decir que hoy en día estamos insertos en una sociedad de rendimiento,
¿no? Donde siempre tenemos que rendir, 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 rendir. Hoy ya no es la obediencia, ¿no? Hoy tenemos rendimiento. Hoy, si bien tenemos cárceles porque no somos obedientes, también tenemos centros que de alguna manera nos implican esa obediencia, ese rendimiento, como es el sistema educativo, como son los gimnasios, como son los shopping también. Tenemos que rendir y estar a la moda de ciertas circunstancias y vestirnos, ¿no? Entonces, tenemos que por lo menos tener la capacidad como comunidad de aprovechar y de pensarnos un poco a qué obedece todo este tema de este bombo mediático, si se quiere, todo esto entre comillas, ¿no? Del interés que ahora tenemos sobre los padecimientos de la salud mental, de lo psíquico, ¿sí? Que de alguna manera están presentes en nuestra cotidianidad en los últimos 10, 20 años, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora cuando hablamos de salud mental, ¿no? Estamos hablando de desesperanza, de cansancio, de falta de expectativa, de estrés, de preocupación. Ya voy, Virginia. Eh, Cuando en realidad son sentimientos que tienen un componente o un gran componente en sus determinantes culturales, sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos sufrimientos mentales que hablamos y ocupan un lugar central, también están presentes en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en nuestro barrio, en nuestra religión, en nuestro sindicato, en nuestras escuelas. Entonces, de alguna manera, eh, la salud mental no es una depresión clínica, ni es un trastorno de ansiedad. ¿Qué es una ansiedad? Una ansiedad es un miedo. Nosotros generamos como docente ansiedad, ¿no? Es un miedo. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener presente estas cuestiones de estos malestares que nos colocan, digamos, en una situación un poco más colectiva, ¿no? Esta idea de maltrato, esta idea de sobremedicalización, que dicho sea de paso, abro un paréntesis, ya voy, Virginia, que somos una sociedad altamente sobremedicalizada, ¿no? Ustedes no sé si saben, pero hay un artículo muy lindo que se llama Nación Diazepam, que salió hace 3 o 4 meses en búsqueda. ACE, que es el prestador público de salud, el año pasado recetó 3 millones de recetas verdes, casi 3 millones. Y no sé si saben ustedes que el principal comprador de Retalina es el INAU. Eso también está en este artículo que salió en búsqueda que se llama Nación Diazepam. Somos uno de los países que tiene una sobremedicalización en estos aspectos de antidepresivos importantes. Sí, Virginia, decime, perdona. No, lo mío breve. Tú decías de que ahora estamos con el tema del rendimiento, pero también es un poco en pleno siglo XXI volver a lo Foucaultiano, ¿no? Aquello del control panóptico en todas las instituciones. Eso también genera una carga extra para los estudiantes, para los pacientes en los hospitales, este, para los chicos en el club, en todas las instituciones. Hoy día el control panóptico, aquel de Foucault tan cuestionado, está tan globalizado que pasa a ser parte de esta presión social que tenemos. Sí, Y parece ser sí, que lo estamos como normalizando ya. Las cámaras en el shopping, las cámaras en la calle, sí, pero las cámaras... yo creo que el control panóptico de Foucault me parece muy atrevido, extremadamente atrevido, no muy atrevido, ¿no? Yo creo que ya es una autoimposición que tenemos. Y déjame, yo quiero plantearles lentamente 6 o 7 cuestiones que hacen a la sociedad tardomoderna. Y cuando digo hacen, estoy diciendo no solo para Uruguay, porque una vez en una charla uno nos dijo, bueno, pero esto pasa solo en Uruguay, esto pasa en Argentina, pasa en España, pasa en Italia. Claro que sí. Entonces, ya que Virginia me planteó el tema de Foucault, yo quiero plantear 4 o 5 cositas, tal vez no 4 o 5, tal vez son 6 o 7. ¿Qué está pasando y qué empezó a pasar en los últimos 30, 40 años en las sociedades occidentales? ¿No? Cuando digo sociedades occidentales, estoy haciendo referencia también a eh, eh, no solo Uruguay, sino en otros contextos. Lo primero, no por ser más importante, es que hay instituciones entre comillas muy grandes que ya dejaron de ser los marcos de referencia que teníamos para tener una inserción social estable y confiable. Estas instituciones les podemos poner
religión, le podemos poner sindicato, le podemos poner partido político, le podemos poner familia en un sentido muy amplio. O sea, esas instituciones, también centro educativo, ¿por qué no? Dejaron de ser los marcos de referencia, que nos daban cierta inserción estable y confiable. Eso por un lado. El otro tema que también empezó a coayudar en la década del 70, a los 80, esta idea de institucionalización del individuo, digamos, esa contradicción de palabras, es que hay una percepción individual de que cada uno es responsable de sus logros y sus fracasos. O sea, ya los logros son míos, pero también los fracasos, ¿no? Esto es un ascenso del individualismo. Esto se puede ver expresado en muchísimas cosas. Y el ejemplo que pongo, el más patético, es al interior de la universidad con el CBU y las formas de evaluación que ya son cada vez más individuales en la propia Universidad de la República, ¿no? O sea, ya no existen más los colectivos, ya no existen más los grupos, ya no existe más la acumulación académica en grupo, sino que los éxitos son míos y solamente míos. En tercer lugar, también que tiene algo que ver con lo que dijo Virginia, por eso lo traigo, porque me lo trajo a la mente, es que se empezó a animar, digamos, y esto en la década de los 80, yo creo que más en los 90, a que las personas son las causas de sus dificultades y la persona es la posible solución, ¿no? El imperativo moral de la remodelación del yo. Esto también es a través del esfuerzo personal, a través de la voluntad, a través de la autoayuda, a través del consumo. Cada uno se tiene que... Hay un etos terapéutico que me coloca a mí en el centro y ahí me coloca al cerebro, a la salud emocional, a todo lo que es individual, ¿no? Entonces, no somos nosotros, sos tú el problema. Entonces, eso también me parece como tercer elemento y no en importancia importante. La otra idea también es que también viene esta lógica de mercado y el campo de la economía y los criterios científicos técnicos que se traducen también en las esferas políticas, culturales y sociales, me parece también como elemento importante para entender este territorio que hablamos, dónde está centrado o dónde está anclado, perdón, este cerebrocentrismo, esta idea de felicidad, porque no, esta idea de la psicología positiva, de la felicidad, surge a partir del año 2000, ¿no? De 1998, 1999, con la APA, que es la Asociación Norteamericana de Psicología, y con su presidente, que fue votado en el 98, 99, que se llama Martin Seligman, que fue esta idea de la psicología positiva. Eso ustedes lo pueden googlear, ¿no? Con esta fórmula de la felicidad que planteó él, ¿no? Donde el 50% de la felicidad es tu voluntad, un 40% de lo genético y un 10% de esa fórmula de la felicidad son las condiciones sociales y culturales que tú tenés. Entonces, el 90% de la felicidad es tu problema, es tu voluntad y es tu genética. ¿Sí? Son las condiciones que tú tenés. Volviendo a esto, ¿no? A esta idea de los procesos en la sociedad. Un quinto proceso, de alguna manera, que tiene su que ver en esto que estamos hablando hoy, claro que sí, es esta idea de que ya no nos curamos, de que hay un bienestar, ¿no? Que el bienestar sustituyó la curación. Entonces hoy en día todo es medicalizable, todo es tratable, ¿no? La incomodidad, el sufrimiento. Entonces la medicina se expande a muchas esferas que históricamente eran ajenas a ellas. Históricamente eran ajenas a ellas. Entonces, de alguna manera, ya la medicina empieza a tener injerencia en fases de la vida normal. Entonces, esta idea de que hoy todo es tratable. Con esto también abro otro paréntesis que va a ser característico de la charla, abrir muchos paréntesis. Yo les voy a decir bien despacito esto para que lo anoten, aquellos que quieran y aquellas que quieran después explorar. MH-GAP, G-A-P en mayúscula, MH-GAP. Esto es un diagnóstico de 5 patologías, que entre una de ellas es el sufrimiento, ¿sí?
que vamos a instaurar, por suerte, en el Uruguay. Es un diagnóstico de la OPS del año 2016, que Uruguay lo está validando. Y ustedes lo pueden descargar, que nadie les cuente, porque ustedes pueden hacer ese ejercicio. MHGAP, GAP mayúscula del año 2016 de la OPS, donde es un manual de diagnóstico, ¿sí?, y tratamiento farmacológico de ciertas patologías, entre ellas el sufrimiento. Es interesante porque esto es para los médicos de familia. Entonces es muy interesante porque de alguna manera no solo está cómo se diagnostica eso, sino que también está la medicación, los miligramos que hay que darle al paciente, y si no funciona, cómo hay que aumentarle la dosis. Entonces, descárguenlo, son 80 páginas, no lo tienen por qué leer todo, lo recorren, y esto lo está validando Uruguay en estos momentos, ¿no? Como también pueden googlear, porque ustedes también son grandes, el MH, el GAT7 y el PHQ9, PHQ-9 y el GAD-7. Son diagnósticos de ansiedad y depresión que se crearon en el año 2009. Fue un psiquiatra de Dinamarca, Kurt Cohen, que creó estos dos diagnósticos. Uno va de 1 a 21 y el otro va de 1 a 14. En el primero, si llegás a 9 puntos, ya te pueden recetar el médico de familia contra la ansiedad. Y el otro va de 1 a 14. Si llegás a 5 puntos, perdón, ya te pueden recetar para la depresión. Y son diagnósticos para los médicos de familia. Son diagnósticos que se crearon para los médicos de familia, donde el médico de familia tiene la capacidad de diagnosticar y de recetar ansiedad y depresión. Esto es a partir del año 2009 y esto está dicho en el libro Sedado de Jen Davis. También lo pueden googlear ustedes, no tienen por qué leerlo en el libro, ¿sí? Pueden googlear y pueden ver y pueden explorar un poco. Entonces, esta idea de la curación, de lo medicalizable, también se forma este territorio. Otro es esta idea del esfuerzo de eficacia y maximización de los beneficios que son privados, ¿no? Otro elemento también de esta tardomodernidad, para salir un poco de esto de lo que estamos hablando, es las incertidumbres laborales y la competencia de mercado que tenemos hoy en día, ¿no? La flexibilización, la descentralización organizacional, todo viene de la mano. Y por último, digamos, esta idea de las dimensiones simbólicas e inmateriales, ¿no? Que tenemos incluidas las identidades, los sentimientos y los estilos de vida. Eso también me parece importante como sexto o séptimo, ya me perdí, elementos que hacen a la sociedad en la cual estamos presentes, ¿no? Virginia, ¿vos tenés otra pregunta o que te quedó la mano levantada? Perdona. Ahí en Milagros está apuntando GAT7 y PHQ9. Eso como ya bajo la mano. Ya bajo la mano, perdón. Rosana, decime. Hola, ¿cómo están? No, quería hacerte una consulta. Una porque en realidad me parecía que en esto que vos planteabas también de la colonización subjetiva, también el consumo de determinadas sustancias que a veces, bueno, no son legales, no son farmacológicas, pero también que a veces llevan a que haya, yo lo digo como docente, también como psicóloga, hay distintas corrientes también de atención en lo que implica salud mental, que no implica ausencia de enfermedad o enfermedad. En realidad es como más complejo. Pero que también muchas veces la medicalización, es decir, no para no ir, porque también hay veces que es necesario, porque hay otras sustancias que también circulan en la sociedad, en la comunidad, por problemáticas que también tienen que ver, ¿no?, con esta colonización de repente del consumo para funcionar, para estar, para trabajar, y que a veces es necesario para contrarrestar, por ejemplo, el abuso de sustancias, el consumo en adicciones. Lo digo porque trabajo con adolescentes. No, a ver, Rosana, veces, perdoná. Claro.
desde la Sí, no. educación, es decir, Sí, no poner totalmente. rótulos, pero sí flexibilizar que hay aspectos que son como mucho más complejos. Está En eso bien, me bien, parecía nada, bien tu dentro de la pregunta, educación Rosana. también. Bien tu pregunta, porque si bien lo que estoy planteando puede sonar un discurso antipastillas y antimédico, te puedo mostrar acá la app del coronavirus. Tengo las 4 vacunas y no tengo acá a mano porque están en la cocina. Todas las mañanas me tomo el tamizar para la presión y ahora he incorporado una pastilla que se llama Detrucil, que es para la próstata, que tengo próstata rígida. Entonces, de alguna manera, yo creo que los No, ¿sabes por medicamentos, qué lo digo? Porque a yo veces, creo que los medicamentos son buenos y son necesarios para muchas de las patologías que hoy tenemos. Nadie va a negar hoy en día que tú que tengas una leucemia, tenés un 90% de sobrevida en la leucemia. Claro que sí. ¿Por qué? Por el avance de la medicina. Eso nadie lo niega. Nadie lo niega que a mí el tamizar me bajó la presión. Más allá de que yo hago deportes, esto, lo otro, fue con la pastilla que mi cardiólogo me mostró la necesidad y vimos, y yo la mido, digamos, un día sí, un día no, en ese sentido. Es decir, nadie está haciendo un discurso antipastilla. Lo que estamos haciendo es este discurso de que el cerebro central, de que todo el rendimiento cerebral, de que toda la felicidad, hay un contexto social. Hay un no hay cauce una general. dicotomía cerebro-sujeto, es decir, es una unidad, es una complejidad. Lo que digo es que a veces también hay como cierta resistencia hasta los tratamientos en salud mental por estigmatización, por cuestiones culturales. En esto que decía la compañera también en El origen de la locura, Foucault también lo plantea, que hay estigmas también sociales, entonces que a veces también los diagnósticos lo que hacen es etiquetar y generar, por eso a veces se resiste a consultar a veces en salud mental, que hoy la salud mental, por lo menos desde la facultad, no tiene esa visión medicalizante, ni tiene una visión más comunitaria, más compleja, por lo menos la facultad de psicología de la UDELAR, que es lo que conozco, y en educación también, creo que hay una visión comunitaria y compleja, las intervenciones siempre son desde la interdisciplina, y por supuesto pensando en estas atravesamientos, ¿no? Sociales, Sí, sí, culturales. pero a ver, sí, sí, está bien lo que vos decís, las visiones. Yo trabajo con un grupo interdisciplinario. Hoy de tarde me voy a reunir con Enrico y Villar por el programa de salud mental del Hospital de Clínicas. Bien, eso es reconocible, pero también tenemos que reconocer que el programa, por ejemplo, de salud mental, la ley de prevención del suicidio del 2011, el plan estratégico 2021 de prevención del suicidio, el 95% son médicos, ¿no? En su elaboración, en su creación y en su redacción, digamos. Y si tú ves, nosotros tenemos un día del 17 de junio de prevención del suicidio, donde el primer artículo dice que los centros educativos tienen que celebrar este día y trabajar este día, el 17 de julio, perdón, no de junio, y vos ves que los centros educativos tienen miedo a plantear esta temática, ¿no? Hay cierto reacción a tocar estos temas porque es problema del cerebro, es problema de la neurociencia, Lo es que problema pasa de un que mundo especializado. en eso Entonces, yo pienso que eso que vos decías de hacerse cargo es decir que todos, es decir, hacerse cargo de la propia angustia que genera. Porque si ponemos en el cerebro, o ponemos en la medicación, o ponemos en el otro, lo estamos poniendo afuera. Si lo encapsulamos dentro de una entidad nociológica o dentro de un diagnóstico, lo ponemos afuera. Está en ese el problema. Ahora, hacernos cargo cada uno de nosotros y como sociedad, también lo que genera, ¿no? La angustia, el sufrimiento, eso también hace no que se resista y se ponga, se trate de cerrar en un sí, significante, ¿no? porque, a ver, vayamos con Sandra. Me parece también Una que cosita, Pablo, disculpame que te moleste. Le pedimos a Virginia Barreto que cierre el micrófono que está sí, interfiriendo. yo ya se lo cerré varias Ah, veces, está, perfecto. pero no. Gracias, perdón. No, esto que decía Rosana está muy bien, porque también hay una dimensión simbólica, ¿no? De lo que es la enfermedad, de la patología. Porque por un lado, las relaciones sociales, digamos, se racionalizan en un corpus de conocimiento que viene alimentado de los libros de autoayuda, de la información de los medios de comunicación o de los expertos. Viene Pablo Heine a hablarte de este tema y es, ¿no? Entonces,
hay como, digamos, ciertas cuestiones de tipos de inteligencia, de autocontrol, de saberes, de habilitantes sociales para hablar de la temática. Eso por un lado. Por otro lado, también hay un contexto de inestabilidad, ¿no? De inestabilidad, y me meto un poco con la psicología del narcisismo, ¿no? Entonces, esta idea de vulnerabilidades, esta idea de confesión desesperada de las intimidades. Eso también es importante tenerlo presente, donde Paula Sibila, por ejemplo, la intimidad como espectáculo, digamos, esta idea de la felicidad, esta idea hay una autora que se llama Eva Illuis, que es una socióloga que trabaja en Francia, que ya hoy en día se está hablando de las relaciones sociales negativas, ¿no? Que la gente entra y sale de las relaciones sociales, ¿sí? Y de alguna manera queda. Estos dos mundos, digamos, o estos dos campos que hablamos de las relaciones sociales racionalizadas y esta idea de la confesión de la intimidad, digamos, que me siento mal, de que son las emociones, de alguna manera, quieras o no, la herida psicológica hoy, por decirlo entre comillas, es más importante que nunca, ¿no? Y es tan importante la herida psicológica como la física, como la social y como la cultural, obvio. Pero eso hoy en día en la sociedad no lo tenemos, no lo tenemos. Porque hoy seguimos reclamando psicólogos y psiquiatras cuando la tasa cada 100.000 habitantes en Uruguay de psicólogos y de psiquiatras está a nivel de los mejores países de Europa. Tenemos 17,8 cada 100.000 psiquiatras en Uruguay. En Europa la media nos llega a 11. Esto lo dice Sandra Romano, ¿no? La ex grado 5 de la Sociedad de Psiquiatría. Y la tasa de psicólogos, Rosana, anda en 8 en Uruguay. 8 cada 100.000. Capaz que en Chile no llega a 5. Capaz que en Argentina no llega a 7. Capaz que en España como media no llega a 6. Entonces, de alguna manera, esta idea que también es importante, esta idea de las condiciones caóticas que tenemos, de la intimidad, sacada del contexto de las tradiciones, ¿no? De las tradiciones en un sentido muy amplio. Me parece que también es importante. Entonces, hay una reorganización del yo de la persona, ¿no? Como etiqueta, ¿no? Y cada vez está menos pegada a la historia, a una visibilidad, a una trazabilidad de esa historia, de ese individuo en un colectivo, ¿no? Es decir, ya el individuo no tiene ni clase, ni grupo social, ni grupo de pertenencia, ¿no? Ya no tiene interacción social. Eso en parte también está alimentado por este individualismo y esta idea de que todo se trata, ¿sí? Las relaciones sociales hoy son cada vez menos estables, ¿sí? Y nos dejan menos huella para bien o para mal. Entonces, tú tenés que saber también, como esta idea que hablan los psiquiatras de la memoria autobiográfica específica, ¿no? Algo así le llaman los psiquiatras, esta idea de que para resolver conflictos, cuando vos tengas memoria autobiográfica, es mejor, digamos, para enfrentar situaciones de agresividad, de impulsividad, digamos. Ante eventos negativos, tu autobiografía, es decir, anclar tu vida en cosas pasadas, para bien o para mal, te ayudan también a hacer, digamos, o a salir de esas cuestiones. Entonces, hoy en día me parece que tenemos esa idea también, incluso como sindicato, incluso como religión, como partido político, ¿no? No comprometernos a cosas, ¿no? No comprometernos a cosas colectivas. Y eso en parte no es un problema de la psicología, no es un problema de la pastilla, no es un problema de las ciencias humanas, es un problema colectivo y que se va tejiendo, ¿no? Entonces, esta idea del impulso de la virtualidad. No nos olvidemos también de cuestiones que ustedes han sabido, esos miedos que se generan, y me estoy yendo para otro lado, abriendo otra puerta, que las 13 razones y la ballena azul y el suicidio adolescente y todo lo que se imprimió durante los últimos 5 años en esta idea de que iba a pasar con los adolescentes y el suicidio, y no quiero entrar en ese territorio específico, pero de alguna manera son cosas que van tejiendo esta idea de este individualismo, ¿no? Esta idea de sufrimiento, ¿no? Entonces, esta idea de sufrimiento, esta idea que la sacamos de contexto, de un contexto social y cultural, ¿no? Parece que los sufrimientos ahora se desenvuelven
sufrimiento, el dolor, los duelos, ¿sí? En un contexto más individual, ¿no? No existen ya más expectativas culturales y sociales que de alguna manera determinen el dolor y determinen el sufrimiento, ¿no? Y por ende ya no hay comportamientos colectivos para afrontarlos. Son solo, digamos, los vestigios que quedan de lo colectivo, de alguna manera, simbólicamente ya se están perdiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos ante esta patología mental, ¿no? Al desviarse. Entonces, de alguna manera, el discurso, digamos, lo que uno está planteando puede sonar a un disciplinamiento de la depresión clínica, digamos, y de alguna manera oponernos a la autoridad clínica, digamos, en esta materia, ¿no? No quiero ser así. Lo que sí quiero destacar es que lo colectivo, digamos, de alguna manera, en este siglo XXI, tiene que tener una beta, digamos, o un territorio donde anclar esto. Que este mandato de productividad que está muy vinculado al poder, ¿sí? Y de alguna manera también está muy vinculado a la capacidad de respuesta, no solo de respuesta, sino también de colmar ciertas expectativas, ¿no? Son inherentes y son propias de esta sociedad de rendimiento, donde la depresión y el fracaso no tienen lugar, no tienen lugar. Y esto ustedes bien lo conocen, ¿no? Entonces, tenemos que estar continuamente, y por eso yo con Virginia digo, bien Foucault, pero ya no es más la obediencia, ¿no? Sino que hoy en día estamos en una sociedad de rendimiento, donde sí obedecemos, pero obedecemos para un rendimiento, obedecemos por una resiliencia, obedecemos para reubicarnos en esta sociedad. Si analizamos el concepto de resiliencia, en estos términos que estamos planteando, que podamos compartir o no, el concepto de resiliencia es un concepto de qué, de volver a dónde, de volver a donde te sacaron. ¿Me explico? Si miramos la historia del DSM, que es el diagnóstico de salud mental, hoy en día el DSM-5, que es el que tenemos vigente, hay 394 patologías mentales. 394 patologías mentales en el DSM-5. No sé si ustedes saben que el DSM-5 es el libro más vendido del mundo. Es más vendido que Harry Potter, que las sombras de Grey. Entonces, el DSM-5 fue creado, digamos, fue actualizado en el año 2013, con 394 patologías. Antes existía el DSM-4, que fue en el año 2000. Ahí había 340, 350 patologías. El DSM-4 del 2000 y después estuvo el DSM-4 anterior, que era una versión anterior del 94, que fueron 290 patologías. Estamos hablando que desde el año más o menos 95, lo pueden googlear ustedes, o el 2000, pasamos de 290 patologías a 390 patologías. En estos últimos, del año 90 a 95 al 2013, DSM-4, DSM-4R y DSM-5, donde en realidad estas patologías, el 84% no tienen ningún correlato de evidencia científica, ningún correlato ni biológico, ni químico, ni físico de esa patología. Es decir, si mañana a mí me viene un cáncer de piel, yo voy a tener un cáncer en la piel localizado y va a haber un estudio de que me determine, un estudio químico, un estudio biológico, de que es un cáncer maligno o benigno, ¿verdad? De estas 394 patologías que tenemos en el DSM-5, el 84% no tienen ningún correlato ni físico, ni químico, ni biológico. Y estamos hablando de que es
el principal indicador de diagnóstico de patología de salud mental. El 84%. Lo que sí tienen son algunas evidencias. Pero estas patologías, estas 394 patologías que tenemos hoy en día, fueron creadas a partir de una reunión que se hizo en el año 2011, ¿sí? En el año 2011, en un hotel en Noruega o Dinamarca, donde se reunieron 29 psiquiatras, reconocidos psiquiatras a nivel mundial, y mediante la discusión dicotómica entre sí o no, fueron creando patologías mentales. Entonces hoy tenemos 394. Como ustedes saben también, hay patologías mentales que dejaron de ser mentales. Es decir, por ejemplo, la homosexualidad en el DSM-3, que fue hasta el 80 o 85, por ahí, ser homosexual era una patología mental. ¿Sí? Ser homosexual era una patología mental. Estaba en nuestro cerebro, ¿sí? Porque era un diagnóstico, ser homosexual. A partir del DSM-4 o otra versión del DSM-3, no lo recuerdo, pero después del DSM-3 clásico, dejó de ser la homosexualidad una patología mental. Desapareció de nuestro cerebro esa condición. También el DSM-3 es muy interesante. Si lo que están escribiendo en el chat lo estoy viendo poco yo, ¿no? Pero también, ya que estamos en el DSM y con esto ya salimos, también es interesante ver un poco la historia del DSM, de estos diagnósticos de salud mental, cuando de alguna manera en la década de los 80 o en los 90, que es esta idea también de lo que pasó en la sociedad y de que el cambio al individualismo, el cambio al tratamiento y no la curación, empezó a tener estas categorías de diagnósticos psiquiátricos, otras recetas, digamos, y pasaron a tener andamiaje lo que hoy se conoce como el Prozac, ¿no? Que son pastillas, digamos, que trabajan sobre la serotonina, ¿no? De alguna manera, inhibidores de serotonina. Entonces, el Prozac, que significa proactividad, no sé si ustedes saben, las 3 pastillas más ingeridas o más vendidas del mundo son el Xenical, el Prozac y el Viagra. Una que actúa, bueno, sobre nuestra cabeza, que es el Prozac, el Xenical, que es para adelgazar, y el Viagra, que es para la virilidad del hombre, ¿no? Son las 3 pastillas más vendidas del mundo. Entonces, también es interesante que tiene que ver también con esto que hablamos, esta idea del DSM-3, del DSM-4, del DSM-5 y su evolución, que un poco también está planteado en este libro de Robert Whittaker, Anatomía de una epidemia, que también está planteado en el libro de Jane Davis sobre sedados, ¿no? Que un poco ataca esta idea de la sobremedicalización. Y vuelvo a repetir, a partir de la pregunta de Rosana o de la intervención de Rosana, de que si bien suena un antipastillas, es todo lo contrario, ¿no? La medicación justa y necesaria y consideramos desde el punto de vista más humano, no profesional, de que en muchísimas de las intervenciones, las pastillas y las intervenciones químicas, digamos, por decirlo de alguna manera, son necesarias. Claro que sí, son necesarias. Pero una cosa no quita la otra y de dejar de intervenir o de cuestionar, digamos, o de por lo menos ponerles por una horita esta idea de esta perspectiva clínica, individual, de medicalización, de psicologización, digamos, de nuestras actividades, que no dejan de introducirnos, digamos, en una tentativa errática, si se quiere, un marco taxonómico de una condición que le es ajena, ¿sí? Porque la ansiedad, la distimia, digamos, son de alguna manera, o están ancladas en territorios más culturales, ¿no? Entonces, esta idea de cronificar estas situaciones dejan al individuo, digamos, expuesto, sobre todo a un daño individual y a una solución individual y a una patología individual, ¿no? Y no me quiero meter con lo iatrogénico y todo lo que implica eso, porque iríamos por otro lado de la charla.
pero en definitiva, o en principio, ¿no? Cuando estamos hablando de esto de salud mental, estamos hablando de cuestiones que tienen su arraigo, digamos, que tienen su que ver en la sociedad. Así como hablamos de la industria farmacéutica, también podemos hablar de la industria de los cosméticos para el envejecimiento, también podemos hablar con la industria de dietética para nuestro cuerpo, la industria de la cultura, ¿sí? Y del sobreexcedernos, pero es importante también pensar este tejido, ¿no? Este tejido del individual. Ahora parece también que, como dice Bárbara en su libro Sonríe o Muere, hasta el cáncer es, si tú pensás que vas a tener cáncer, pensás, te viene un cáncer. Y el cáncer es tu problema, ¿no? Y este libro Sonríe o Muere es a partir de la experiencia que ella tuvo con un cáncer de mama y cómo ella relata como buena periodista cómo fue surgiendo esta idea de investigar esta idea de la industria de la felicidad, ¿no? Porque es una idea de que también tiene que ver con esto que estamos hablando. Tenemos que ser felices, tenemos que ser productivos, ¿sí? Tenemos que escaparnos de lo que nos genera dolor, de lo que nos genera sufrimiento. Parece que hoy en día el sufrimiento y el dolor, incluso los duelos son mal vistos. Entonces también tenemos que pensar en eso, cómo estamos generando como sociedad cuestiones que nos hacen sentir mal. Hoy en día los centros educativos, ante cuestiones como el suicidio, digamos, o muertes inesperadas, la primera reacción que hacen, digamos, y que no la estoy culpando y que no la estoy juzgando, es decretar un día de duelo y cerrar el centro educativo. Entonces, los profesores tenemos pocas herramientas para trabajar eso, ¿no? Pocas herramientas para trabajar el duelo, el dolor de lo que genera una muerte inesperada en un centro educativo, sea de una docente o sea de un alumno. En general la reacción que tenemos es esa, ¿no? A tratar, no de ocultarlo, pero sí de pasarlo cuanto antes. Cuando en realidad sabemos que el duelo tiene un componente también, y yo diría más importante, cultural, ¿no? No sé si hay alguna judía o algún judío acá, como siempre ponemos de ejemplo. La religión judía, que también es cultura, es una religión, pero es cultura, tiene una manera de afrontar el duelo culturalmente, ¿no? Y que no sepan más de dolor. Esa es una cuestión también interesante a explorar, ¿no? Cómo algunas religiones, desde el punto de vista, claro, religioso y de la fe, pero también desde el punto de vista cultural, transitan el duelo, ¿no? Porque, porque el duelo se transforma en duelo cuando en realidad hay una explicación, entre comillas, de esa muerte, que fue lo que genera dolor. Entonces, el duelo lo que permite al doliente pasar de ese dolor, digamos, pasar entre comillas, de ese dolor interno, individual, a un dolor más colectivo. Y ahí se transforma en duelo. Cuando en realidad se explica, entre comillas, se entiende esa muerte. Nos estamos yendo para otro territorio que no era de la charla, ¿no? Pero también eh, esta idea de dolor, de duelo, de sufrimiento, tiene su que ver en esta sociedad tardomoderna que estamos, ¿no? Que lo tratamos de evitar y lo tratamos de no hablar y de silenciarlo, o de medicalizarlo, o es tu problema y llévalo allá. Un contexto de muerte inesperada en un centro educativo se entiende poco y se verbaliza poco y se trabaja poco. Esto en otras sociedades no muy lejanas no sucede lo mismo, no sucede lo mismo. Se reflexiona, se piensa, se trabaja desde la letra. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, si hay una profesora de literatura acá, la balada del desencantado de Gabriel García Márquez, ¿no? Eso, una vez estábamos en un taller en Maldonado y una profesora de literatura y dice, bueno, porque yo tuve un suicidio en mi clase hace años, ¿no? Y no sé cómo tratarlo. Bueno, la balada del desencantado de Gabriel García Márquez, ¿no? Es un texto breve, muy breve, de Gabriel García Márquez, donde de alguna manera cuenta qué le pasó a un suicida segundos antes de su muerte cuando se arroja de un edificio, ¿no? Entonces, son textos que nos permiten reflexionar, no reflexionar sobre el evento del suicidio simplemente, sino reflexionar sobre la vida, de reflexionar sobre la muerte y la vida. No para celebrar la muerte, sino para celebrar la vida. Entonces, esta idea también de estas imperfecciones emocionales que tenemos, digamos, también son importantes de trabajarla en sociedad, ¿no? Entonces, esta idea de
desencapsular al individuo de su forma más pura, digamos, esa individualidad, y que el individuo no tenga más esas estructuras sociales que lo rodean, ¿no? Que le daban apoyo, que le daban seguridad, que le daban dependencia y, ¿por qué no, subordinación? ¿Por qué no subordinación en el buen sentido de la palabra? Esta idea también ahora de generar esta idea de libertad, 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 libertad. La libertad es muy linda, pero para aquel que pueda ejercerla. No nos olvidemos, esto entre paréntesis, que la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces la libertad es muy linda para todos nosotros que estamos acá, que la podemos ejercer, claro que sí. Pero los pobres, como dijo George Simmel, un sociólogo allá por el 1900, para el pobre tiene que tener una doble moralidad. La primera es desear lo que deseamos todos nosotros. Y la segunda es acceder a esos deseos por los mecanismos que tenemos nosotros. Y para él son vedados. Entonces, esta idea de libertad está muy bien, pero también hay que tener la idea de igualdad y de igualdad. Y de fraternidad y de fraternidad. Entonces, pensemos en qué sociedad estamos generando. Pensemos que también tenemos que tener un aporte a esa igualdad y a esa fraternidad. Y sacrificar parte de estas cuestiones que estamos poniendo hoy en día en esta modernidad tardía, ¿no? Esta idea de libertad y libertad. La igualdad de oportunidades es un panfleto, ¿sí? Porque a veces uno escucha, bueno, pero la igualdad es una oportunidad. No, la igualdad también tiene que ser un fin, como la libertad y como la fraternidad. Es decir, ejercer como sociedad, como colectivo, como Estado, una idea de igualdad, como fin también, no como oportunidad. Entonces, todas estas cuestiones que fuimos manejando en forma muy caótica, digamos, que de alguna manera están insertas en esta sociedad de consumo, en esta sociedad de que si tú te esforzás lo tenés, si tú lo deseas lo tenés, esta idea de que todo es bioquímico, digamos, y que todo pasa por el cerebro, y que, yo no sé si ustedes saben, pero hay tantas neuronas en la médula como en el cerebro. Es más, hay más neuronas en la médula que en el cerebro. Es más, hoy en día se está viendo que también hay muchas neuronas, o tantas como en el cerebro, en el abdomen. Entonces, hay cosas que hoy en día, digamos, esto de lo neuro, de la neurocentralidad, de la felicidad, digamos, de que todo pasa por el cerebro, y que todo, ¿qué es la mirada? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es el duelo? ¿Qué es la felicidad? Todo se teje en una cuestión de relaciones sociales y de cultura. La inteligencia se puede medir por un test de inteligencia, pero también la podemos ver en la charla que estamos teniendo hoy en día, donde la inteligencia puede ser plantear algunas cosas o plantear un chiste y caer mal, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tenemos que tener estas cuestiones presentes, o por lo menos pasar y reflexionar un poco, ¿no? Y fiarnos menos del cerebro y fiarnos menos de las emociones. Las emociones, las sensaciones también están en el corazón, también están en el alma, y algunos dicen, bueno, también están en el abdomen, ¿no? Cuando uno tiene ciertas ansiedades, también la panza le pasa algo, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que tener presente estas cuestiones. Todo se teje en lo social, todo se teje en lo cultural, no todo es individual, ¿no? Entonces, más allá que ya vamos en una hora, esta idea de distinción entre mente y cuerpo, yo creo que todo es mente, que todo es cuerpo, que todo es físico, que todo es emocional, ¿no? La ansiedad, la depresión, la distimia, todo tiene un componente cultural, social, antropológico y filosófico, que tampoco tocamos nada para ahí. Entonces, como dice un psicólogo, o dijo alguna vez un psicólogo norteamericano, si solo tengo un martillo en la mano,
todos los objetos se me van a transformar en clavos, ¿no? Es importante tener presente eso. Si solo miramos la sociedad a través de un espejo o con un martillo, todo va a ser clavo, todo va a ser clavo. Y en realidad tenemos martillos, tenemos destornilladores, tenemos pinzas, tenemos sierras, tenemos muchas cosas para operar sobre la sociedad. Y con esto un poco lo que quería plantearle, ¿no? Que al sufrimiento individual le corresponde un sufrimiento colectivo, que a la sociedad genera individuos, ¿sí? Y la sociedad tiene que tener cierta malla de protección de esos individuos que vamos dejando por el camino. Individuos, colectividades y colectivos. Entonces, al sufrimiento social le corresponde una protección social, un tejido social que los ampare y que los amparemos. Porque la cultura te coloca, pero la cultura también te saca de ese sufrimiento y de ese malestar. Entonces, con esto terminamos un poco la charla caótica y abrimos espacio para preguntas, debates o lo que quieran, ¿no? Que para eso estamos. Celebrar la palabra, que la palabra es y será la experiencia en común que tenemos. Escucho. Tenía una pregunta, muy interesante toda la reflexión, tu desarrollo a lo largo de la charla, para un poco plantear la importancia de lo social en el sufrimiento y me quedé pensando en eso. ¿Cuál es el sufrimiento social hoy en día? Tú hablaste algo de lo que es la exigencia, pero ¿cuál sería el sufrimiento social hoy en día que termina generando el malestar a nivel subjetivo? A mí si me preguntás, pero esto no es como ni... Es más como humano. Yo creo que el individualismo y esta visión del individuo centro y dejar de pertenecer a ciertas instituciones, porque hoy en día que yo te diga que tengo un sindicato, que tengo un partido político, es mal visto, es mal visto. Hoy en día, y no quiero decir que lo de antes sea mejor, ¿eh? No quiero decir eso, no quiero decir que lo de antes sea mejor. Lo que quiero decir que antes las instituciones no daban pertenencia, no daban obligación, no daban sentido, ¿sí? Tener una familia, tener unos amigos, tener un sindicato. Entonces, hoy buscamos al psicólogo antes que al sindicato, cuando en realidad capaz que los problemas los tengo que plantear en un sindicato, por poner esa figura de sindicato. ¿Me explico? Entonces, hoy en día buscamos esa categoría diagnóstica en el DSM-5, a ver en esas 394 patologías, ¿dónde me ubico yo? ¿Y qué solución hay? Y esa solución es una pastilla, ¿no, Rosana? Digamos, entre paréntesis. Pero es así. Hoy reclamamos más salud mental y cuando reclamamos salud mental estamos reclamando psicólogos, terapia individual, no terapia colectiva. Hoy cuando Ahora, estamos hablando de duelo por suicidio, estamos hablando de que, bueno, tú tenés una prioridad en el sistema de salud para la atención psiquiátrica o psicológica ante una muerte por suicidio en tu hogar, que me parece bueno. Pero ¿por qué no puede estar la sociedad que vaya a ese hogar? Porque en realidad tú llegas a tu casa, tenés un suicidio inesperado, una muerte inesperada, una muerte violenta, y encima tú vas a ir al sistema, a tu prestador de salud, a pedir una atención psicológica o psiquiátrica. ¿Qué nos cuesta como sociedad mandar a un psicólogo o mandar a un psiquiatra, mandar a un asistente social a esa casa, que golpee la puerta y que deje una tarjeta y diga, mira, acá estoy yo, cuando quieras trabajar, cuando quieras charlar con alguien, yo vengo, toma la tarjeta. Esto es la sociedad uruguaya que está contigo en este momento tan trágico de tu vida. ¿Se entiende? Entonces, esa idea de que, bueno, es tu problema. En caso, no quiero ir a ese territorio porque no, estaríamos 4 horas hablando. El tema del suicidio y las señales y toda esa cuestión también, que es esa lógica, ¿no? El suicidio son señales. Y si vos no lo viste, es tu problema, ¿no? Hoy en día el mundo ya no habla más de eso, no habla más de señales, ¿sí? Porque en realidad es
revictimizar y reculpabilizar a la familia. Entonces, hoy en día ya las políticas de prevención no trabajan más ese tema. Está erradicado. Y estos vayan a Chile y pongan la campaña Quédate, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, Pablo, hay pero una pregunta, la 414355/0. Puede hablar, porque no tiene nombre acá. Hola, buen día. Dale. Perdón, quedó sin mi nombre, soy Cristina. Sí, estaba aguantando, esperando que llegara este espacio porque quería justamente comentar algunas cosas relacionadas a todo esto de celebrar la palabra, como lo decíamos recién. Les quiero contar muy breve porque, digo, si no ocupo mucho espacio, pero en el liceo donde estoy trabajando, en la institución del Liceo 7 de Paysandú, tenemos bueno, como en todos los liceos, el plan de acompañamiento pedagógico, que es un espacio que está abierto un poco, no sé si decirlo así como para sustituir tutorías que teníamos antes, pero donde hay oportunidades como para tener un encuentro extra aula con chiquilines que lo ameritan. Y en el caso de este liceo se formó un equipo también de acompañamiento pedagógico emocional este año, que está muy interesante como experiencia. Y desde ahí, bueno, justamente ahora se me venían a la mente todas esas cosas que nos han ido pasando durante el transcurso del año. Obviamente somos docentes, no somos psicólogos ni psiquiatras, ninguno de los que estamos trabajando en el equipo, pero una de las cosas recurrentes que nos suceden con los chiquilines que se acercan al espacio es que siempre dicen queremos hablar, o sea, que alguien nos escuche. Y pensaba en esto de generar la malla, ¿no? El sostenimiento, el acompañamiento, que también a veces requiere intervención de técnicos, y de hecho hemos gestionado algunas consultas a la red de la Revolución del Colibrí, y hay chiquilines que están siendo también tratados allí, en esas 4 sesiones gratuitas que ellos ofrecen, pero también tenemos casos de chiquilines que nos dicen que no, y que o la familia a veces dice que no, o no hay una familia muy presente que acceda a hacer ese nexo con la Revolución del Colibrí. Y bueno, y pensaba ahora en el caso de uno de estos chicos que encontró fuera, en un amigo, un conocido, ese sostenimiento, el acompañamiento. Y el cambio es, o sea, nosotros no pudimos resolverle tal vez lo que él quería o lo que él necesitaba como acompañamiento social o colectivo, pero sí lo hizo otra persona, y eso es sumamente valioso, y creo que es parte de lo que estábamos diciendo, ¿no? Que se está perdiendo esa mirada, ¿no? De lo social. Dejo por allí, gracias. Sí, no, una acotación, capaz que está bueno recalcar con los gurises para trabajar, que sean menos jodidos que nosotros, ¿no? O que sean menos embromados cuando sean grandes que nosotros. Eso me parece también importante decirles, por lo menos en 30 segundos. Mira, cuando tú seas padre o cuando tú seas mayor o cuando seas tío, cuando seas vecino, porque te va a tocar ser algo de eso, sé menos embromado de lo que fuimos nosotros, ¿no? Y pedir perdón, porque eso me parece también importante, ¿no? Porque no, digamos, no solucionamos nada, digamos, no, acá nadie va a solucionar nada ni nada, pero en el sentido de si seguimos, bueno, le damos la palabra y después cuando estos gurises sean más grandes, que sean como nosotros, ¿no? Que fuimos formateados, digamos, con determinada perspectiva, que negamos la palabra a los gurises. Entonces, siempre decimos que trabajar con los adolescentes o los jóvenes es para que sean menos embromados en el futuro, ¿no? O que sean mejores personas en ese sentido, ¿no? Que nosotros, ¿no? Entonces, la palabra como lo colectivo, ¿no? Como buscar otras alternativas, que a veces ayuda y a veces no. Porque tal vez lo colectivo y la palabra también ayuda para buscar la medicina, digamos, en ese sentido. Sí, Joana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Disculpe que estoy en el auto. Bueno, varias cositas bueno, lo que dijo la compañera muy interesante, y enrabado un poco a lo que usted decía hace un rato sobre el tema de la medicación. A mí nos pasó una experiencia con unas compañeras en un liceo que planteamos hacer algo así, de un acompañamiento a los chiquilines como profesores, ¿no? Desde nuestro ámbito, y el director lo primero que nos dijo fue, no, pero eso lo tiene que tratar un psiquiatra porque necesitan medicación las personas que tienen problemas emocionales.
Entonces ya vemos ahí, sumado a eso, claro, muchas veces lo que pasa me parece es que, claro, no se cuentan con los recursos quizás para tener especialistas, entonces a nosotros, a los profesores, se nos pone como bueno, no es nuestra área, entonces no nos podemos meter y a veces tenemos trabas desde la misma institución. Eh, Uno igual dentro del ámbito de clase, obviamente que busca los espacios, yo qué sé, yo desde mi materia que es filosofía, tengo como trato ese tipo de temas, pero a veces a nivel institucional hay como unas trabas muy grandes todavía, que viene de la mano de justamente lo que socialmente se entiende de lo que es una enfermedad mental, como, porque no se habla de salud mental, se habla de enfermedad mental, porque le doy una medicación y punto, y no va por ahí, ¿no? Después otro tema, siguiendo un poco con lo mismo, me acordé un poco de la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que cuando él habla de que claro, lo que tú decías de el especialista, de ir al psiquiatra y que te den una pastilla. Lo que pasa que, y he escuchado a mi propio padre decirme eso, ¿no? Ah, estás con ansiedad, tomate una pastilla, porque es lo más fácil. Obviamente, en una sociedad del cansancio en donde todo el tiempo se nos está pidiendo que estemos a un ritmo, a una locura hasta tal punto que es lo inmediato, ¿no? Las cosas se curan en lo inmediato y no se curan nada en lo inmediato. Eh, a veces este tipo de, yo qué sé, trastornos de ansiedad, depresión, es verdad, muchos necesitan, como tú decías, medicación, pero también tienen que ir acompañados de un cambio del entorno, de un cambio no de la persona, sino también de todo lo que lo rodea, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa es para que tengo acá anotado? Porque que me parece que un poco el gran problema también en la actualidad, eso que tú decías de los espacios en donde los chiquilines y los adultos también, antes se podía sociabilizar, se podía estar con el otro, se podía demostrar un poco de empatía, dar al otro. Y que el otro también me dé a mí y que podamos intercambiar, ese es un gran problema. Eso de que nos falta y que era una contención importantísima, ¿no? Y bueno, nada, y todo viene de por ahí, ¿no? Lo que importa es que yo esté feliz, que yo esté bien, que yo cumpla con todo, y después la persona estalla por algún lado, y no es solo mentalmente, porque lo mental repercute en lo corporal y lo corporal en lo mental, somos un todo, y bueno, me parece que así como tú decías, es así, hay que tratar como un todo a la persona, y bueno, lo que pasa es que a veces, claro, es muy difícil. Yo trabajo en un liceo de contexto bastante vulnerable y a veces, como decía la profe, no tenés ni siquiera, llamás a la familia, intentás hablar con los compañeros y es muy difícil llegarles. Hay que seguir intentando, obviamente, pero claro, se ataca muchas veces a la persona como la que tiene que reaccionar ante la imposibilidad de cambiar quizás ciertas cosas que están pasando en las personas, que tienen que ver también con la falta de recursos, con la falta de profesionales, con la falta bueno, de tiempos, etcétera, ¿no? Por ahí, varias cosas dije, pero bueno, tenía como mucho para plantear. Sí, Gracias. 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 Ya que nombraste a este filósofo, hay un libro que también se llama La sociedad paliativa de él, que está también interesante. La sociedad paliativa trata más el tema del dolor, de los sufrimientos, que está muy interesante, pero sí, es verdad, sí, todo esto de la medicación. A ver, el Trofanil, que es el primer antidepresivo de la historia, digamos, es de la década del 50 y no existía la depresión. Es decir, se creó primero el remedio y después se creó la depresión como patología. Es decir, allá en el año 60, 61, estoy leyendo el libro de Juan Carlos Pérez Jiménez, un hermoso libro que se llama La mirada del suicida, el enigma y el estigma, allá por la página 176, ¿no? Él dice esto, ¿no? Que en realidad en 1960 se sacó el libro Cómo reconocer al paciente depresivo para que los médicos empezaran a recetar los antidepresivos. Estaba hecho el Trofanil, el nombre comercial, ¿no? Y mipramina es la droga, ¿sí? Fabricado por Geigy, perdón, el laboratorio. Entonces, tenían el remedio, pero no tenían la enfermedad. Entonces, con la revista Nature y Merck, digamos, fueron de alguna manera generando la depresión. Y este libro de esta compañía Merck
50.000 ejemplares, titulado ¿Cómo reconocer al paciente depresivo? Del 61, ¿no? Y ahí se empezó esta idea de la depresión. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? Del año 80, 85, el 1% a nivel mundial, digamos, o de lo que es Occidente, se diagnosticaba como depresión. Hoy en día andamos por el 16, 17%, ¿no? Hoy en día andamos por el 16, 17% de toda la población. Es esto del martillo, ¿no? Es esto del martillo. Y Uruguay, el único estudio sobre el consumo de antidepresivos de Uruguay es un estudio del Hospital de Clínicas del año 17, que ellos estudiaron la secuencia entre el año 2010 y 2014 de la venta de psicofármacos en el Uruguay. Y pasó de 27 cada 1000, en la escala de psicofármacos va cada 1000, ¿no? Pasando los 50 ya es una sociedad medicalizada. España anda en 89 cada 1000. Uruguay del año 2010 al 2014, dice este estudio, pasó en esos 4 años de 27 a 33. En esos 4 años, 2010-2014. Entonces, eso también es para tener presente. Nos fuimos por otro lado, perdón. Gabriela Márquez. Hola, Hola. ¿qué tal? No, algunas cositas que quería, por un lado, aportar. Por ejemplo, bueno, en los pueblos originarios de América están elaborando y han elaborado una filosofía, digamos, que viene de sus cosmovisiones, que se llama el buen vivir. Y que tiene que ver también con esto, ¿no? De lo comunitario que hablabas, ¿no? Y del buen vivir como, bueno, el estar, digamos, en el todo, bien, ¿no? El ser porque somos, ¿no? El estar como bien todos. Y la comunidad, ¿no? En estas cosmovisiones tiene que ver con toda la vida, ¿no? O sea, no solamente con la vida humana, sino, bueno, integra, bueno, los animales, el ambiente, ¿no? Bueno, mundo vegetal, mineral, bueno, todo lo que nos rodea, ¿no? La tierra, ¿no? La Pachamama, ¿no? Entonces, eso es la comunidad, ¿no? Entonces, ¿no? También como para integrar también la visión de la vida, ¿no? Digamos. Y de que, bueno, la sociedad moderna en este momento no nos está dando respuestas para defender la vida, ¿no? Me parece que estamos como en un momento de crisis, que no es solo social, no es solo humana, digamos, es a nivel de ambiente también, ¿no? ¿no? Bueno, de todo el planeta. Entonces, y la sociedad moderna, en realidad, en este momento es como que no nos está dando esas respuestas, no está defendiendo precisamente la vida. Que me parece re importante esto de rescatar lo comunitario, porque en realidad me parece que no, o sea, las salidas digamos, a esta crisis tienen que ser desde lo colectivo, no hay como me parece personalmente. ¿No? Y entonces, bueno, ese aporte también de esas cosmovisiones del buen vivir, que está bueno, no sé, de leerlas y integrarlas también, porque bueno, también son caminos posibles. Eso por un lado, después lo de los jóvenes también y los niños, es como que también estamos, hay un comentario así como una especie de quiebre y de abandono, si se quiere, con el respecto a lo que es el uso de las tecnologías, de la inteligencia artificial,
de las redes virtuales, ¿no? Como que ellos están buscando por ahí, se están interrelacionando, están generando espacios que no los vemos y que el mundo adulto no, me parece, no está pudiendo, bueno, entender del todo o, bueno, comprender qué es lo que pasa allí, porque no estamos tampoco viendo, ellos tampoco, o sea, el mundo virtual, digamos, es como que es una interacción que, bueno, que no es, o sea, no se ven y entonces permite, ¿no? Ciertas cosas, y bueno, y es como que se están educando también en eso, ¿no? Ellos están, o sea, las redes virtuales también se van educando desde ahí. No sé si me explico. Este, y bueno, eso, ¿no? Cómo lograr, cómo mostrarles otras salidas también. Esto de los grupos de jóvenes es muy interesante y por supuesto que para que pasen en las instituciones educativas necesitamos recursos también para poder hacerlos, ¿no? Necesitamos algún profesional, necesitamos horas también de apoyo o tener horas pagas, ¿no? Para podernos dedicar, por ejemplo, a no sé, que 3 docentes se dediquen a formar un grupo de jóvenes en el que solamente interactúen también, en que puedan, yo qué sé, tener esos espacios también. Bueno, nada, eso. Muchas gracias por el Dale, espacio y por la charla. gracias. Alejandra González. Hola, buenos días. No, yo quería en realidad dar unas palabras en cuanto a mi opinión, ¿no? De lo que tú hablabas del individualismo, ¿no? Que para mí parte de tres factores importantes, ¿no? O sea, me incluyo también en ellos, ¿no? Que nos han fallado, ¿no? En cuanto a los centros educativos, en cuanto a la sociedad y en cuanto a la familia, ¿no? Este, el, el que al no poder tener herramientas, ¿no? Para poder trabajar con ciertos factores o ciertas circunstancias, ha llevado a eso, ¿no? Al tema del estigma social, el tema de la medicación, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Mi experiencia, ¿no? En cuanto a la escuela, ¿no? Con mi hijo, ¿no? Sí, él me pasó muchos años, ¿no? El tema de que las maestras esperan que los alumnos se comporten de cierta forma, ¿no? Y si no se comporta de esa forma, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Con los esquemas, ¿no? Es contraproducente, entonces capaz que sería bueno que fuera un especialista, quizás sería bueno que eh, eh, estuviera medicado, ¿no? Por el tema de que, eh, por darte un ejemplo, no se queda quieto dentro del salón, ¿no? Y bueno, también me parece que pasa también a nivel institucional, ¿no? A nivel de liceos, ¿no? Que a veces los docentes esperan que el alumno se comporte de cierta forma o no tiene las herramientas, porque no tiene que ser psicólogo ni especialista, ¿no? Capaz que un tipo de formación, ¿no? Que ayude en cuanto a eh, ciertos... ciertos alumnos, ¿no? Que tienen ese tipo de dificultades, ¿no? Y en cuanto tú decías de que un alumno se suicida o pasa esto, el tema del suicidio, y que se opta por cerrar el centro educativo, que sí, estoy totalmente de acuerdo que quizá eso debería tener otro tipo de respuesta, ¿no? Ante el alumno, de que se hablara más, que es lo que fue lo que se hable, ¿no? De la temática, no como algo, no ocultarlo, sino como algo que está pasando, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera y pasa, no importa que el suicidio no va por género, ni por raza, ni por educación, o sea, es algo que pasa a todos los niveles. Y bueno, no hay como a nivel educativo, ¿no? Algo o
formación acerca de esas temáticas o no se brinda, ¿no? Porque es fácil poner en la página de su sistema las condolencias, pero en sí no se ha hablado de ese tema, no se han hecho jornadas, no ha hecho como una implementación acerca de eso, ¿no? Bien, gracias Alejandra. Laura. Hola, buenos días. Bueno, yo lamentablemente estoy de acuerdo con todo lo que decís, y con lo que traes a, acá a este espacio. Bueno, nosotros estamos en un centro de lenguas extranjeras donde nosotros lo que nos ocupa es trabajar, por supuesto, la palabra y además las lenguas y la integración cultural que tratamos de hacer con los pocos, casi nada de recursos que tenemos, que contamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Eso de la integración, eso de trabajar en comunidad, eso de traer a la familia. Con lo poco que tenemos, bueno, sabemos que hay cuestiones de que culturales, económicos y todo lo que trajiste, que es lo que está desgastándonos en esa individualidad y dejando de reconocer que la comunidad, que nosotros somos un nosotros, y no es el otro el que le pasa algo y a mí no me interesa, sino que tenemos que ser parte, todas las instituciones educativas, todas las personas. Lo que pasa que a los docentes nadie nos cuida. Nosotros estamos sin recursos, con exigencias y con todo, pero dentro de todo no debemos de dejar de perder esa humanidad hacia el otro, hacia nosotros, hacia nuestras propias familias, ¿tá? Porque en mi caso particular también más insisto en hacer prácticas que van más allá de mi profesión, porque soy profesora. Más allá de eso, es generar espacios donde volvamos a eso de lo que es socializar, volvamos a espacios recreativos, a trabajar lo que los estudiantes vienen acá como optativa, porque nosotros no somos un centro, digamos, con la educación que sea obligatoria, como liceo, UTU, ¿no? Escuela, sino que optan venir acá. Pero también vemos, porque los chiquilines comentan, de que no hay espacios para ellos mismos. Y para los docentes, ¿no? Donde tenemos que volver a reconstruirnos en esto, de lo social, de lo colectivo, y reconocer que tenemos problemas, pero también tratar de solucionarnos lo que tenemos. Bueno, porque, y más quería decir, porque también he vivido con mi propia hija que hace años en un liceo, digo, yo tratando de hablar con una docente, con una directora, me dice, yo digo, bueno, pero ¿y lo humano dónde queda acá cuando hay tantas exigencias y tiene ataques de pánico y va esto y bueno, y tiene que ir? Sí, fue a psicólogo, fue a psiquiatra, digo, pero hay espacios también que podemos atender, es horrible esa palabra, pero espacios de conversaciones, como decía la otra colega por ahí recién. Tenemos que crear eso, pero no quedar solo en la teoría, sino practicarlo. Yo con los pocos recursos escasos que nos dan, casi nada, tratamos de hacer lo imposible para generar, a ver, otra sociedad, porque somos parte. Y cuando nos sentimos parte tenemos que hacer, y bueno, nada más, eso y agradecer la oportunidad. Sí, gracias Laura. No, sí, también que la reflexión no quede solo en el corpus docente, en el centro educativo, sino que el centro educativo está inserto en una comunidad, en un barrio, en una situación cultural más amplia, ¿no? Es decir, y esto como política de Estado, digamos, que tenemos que tener, ¿no? O esas contradicciones que a veces vemos. Ahora no sé por qué me vino a la mente
hace unos días estaba viendo la tele y esta nueva ley de previsión, ¿no? Que ahora te jubilás y parece que es bueno porque podés volver a trabajar, ¿no? Es decir, eh, es, no sé, pero tendríamos que pensar, ¿no? ¿Qué estamos generando, ¿no? Porque también estamos generando el abuelo que hoy se va a jubilar o que mañana se va a jubilar. Si no vuelve a trabajar y si no le alcanza el dinero, la culpa es de él, ¿no? O sea, porque ahora la ley te da oportunidad de que vos puedas volver a trabajar si la jubilación no te da. Entonces, no interroguemos que la jubilación no te da, porque la solución ya la tenés, es tuya, tenés que volver a trabajar, ¿no? Tenés que volver a trabajar si la jubilación no te da. Son cosas que vamos generando como sociedad y que seguramente después tengan sus consecuencias, ¿no? Que tenemos que estar alertas a eso, ¿no? Es decir, en qué sociedad estamos y cómo vamos generando. Entonces, si al abuelo mañana no le da para comprarle la leche y el pan, bueno, es su problema, porque con esta nueva ley él puede volver a trabajar y puede tener un pesito más para comprarse la leche y el pan. No nos preguntemos qué jubilación y qué sistema jubilatorio estamos generando para que efectivamente se jubile y esté de panza al cielo, digamos, o mirando las estrellas. Porque también esta idea de productividad, esta idea de estar productivos, esta idea de eso viene acompañado de muchas cuestiones, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama, una traducción así como un pequeño empujón, ¿no? Que era el libro de cabecera de David Cameron, el político este inglés, ¿no? Que es Thaler y Santain o algo así, son los autores economistas, ¿no? Un pequeño empujón. Digo, hasta la economía, digamos, habla de eso, ¿no? Un pequeño empujón, lo que necesita el individuo para que sea productivo, para que sea él el generador de ciertas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera también se crea a nivel político, a nivel económico, esta idea del empoderamiento, ¿no? De que es lo individual y que sos vos y que si tú querés, podés. Y si vos no tenés metas y no alcanzás tus metas, es tu culpa, ¿no? Entonces, no es la realidad, ¿no? Sos tú, ¿no? Que no estás a las expectativas de lo que espera la sociedad. Y esas expectativas de lo que espera la sociedad también son perdón, con nuestros jóvenes, ¿no? Lo dice Boris Cyrulnik en este libro que les recomendé, en el capítulo 1 y 2, que él le llama Aventuras. También lo pueden leer en Martuchelli, Danilo Martuchelli, que es un sociólogo peruano, que le llama pruebas, ¿no? Las pruebas que le ponemos al mundo adolescente, sea varón o sea mujer, que le ponemos por igual, cuando en realidad llegan diferentes en términos biológicos, en términos también emocionales, a la incorporación del mundo adulto, ¿no? Esta idea que tenemos también de que varones y mujeres son varones y mujeres son iguales, cuando en realidad no. La niña y la mujer intenta ser la única, a diferencia del hombre, que entre los suyos o el varón intenta ser el mejor. Por eso el hombre siempre agrede más al otro, ¿no? Porque quiere destacarse frente a los varones. Y la niña no, se agrede su cuerpo, digamos, por eso la anorexia, la bulimia, en principio hay más en la mujer, porque quiere ser la única, no quiere ser la mejor. Es una diferencia sutil entre única y mejor, pero es importante para la configuración emocional, neuronal, como dice Boris Cyrulnik, pero también social, ¿no? Pero también social cuando ingresa al mundo adulto, ¿sí? O se empieza a incorporar al mundo adulto. Que ese es el problema que tenemos también en Uruguay, ¿no? En el caso de las muertes por accidente de tránsito, del suicidio, digamos, que se producen a edades entre los 20, 25, 30 años, ¿no? Cuando estos jóvenes o adolescentes no se pueden incorporar al mundo adulto o se incorporan de manera que no queremos nosotros que se incorporen. Cuando digo nosotros, es el mundo adulto. Pero bueno, es un tema difícil, es en qué sociedad estamos, y la pregunta es, bueno, pero otras sociedades, ¿cómo pasa esto? Bueno, otras sociedades de alguna manera lo van llevando, de alguna manera lo van trabajando de diferentes aspectos y van por lo menos transitando otras realidades, ¿no? Y no necesariamente son económicas, no necesariamente son económicas. Y en ese sentido es lo que llama un poco la atención en Uruguay, ¿no? Tenemos, bueno, un índice de felicidad muy alto, entonces, bueno, pero ¿por qué hay tantos suicidios si somos tan felices? O si somos
los ingresos, el PBI es muy alto, ¿no? Tenemos un PBI muy alto, somos de renta alta para el sistema de Naciones Unidas. Entonces hay cosas que no se entiende en Uruguay que están pasando. No solo el tema del suicidio, el tema de la violencia y muchas cosas que comparten ese territorio, digamos, ¿no? De vernos en un formato individual, ¿no? En un formato de no tener respuestas o contextos sociales y culturales más amplios, ¿no? Me parece que, y el desmantelamiento, digamos, de las relaciones humanas, ¿no? Es por lo menos tenerlo presente en la reflexión. Si no hay más preguntas, comentarios, vamos dejando el tema por acá. Hola, yo Sí. quería comentar algo. Dale. Yo veo tantas respuestas y yo lo que tengo son muchas preguntas. Me llamo Mariela. Hay un factor que encuentro muchísimo en los adolescentes con los que trabajo. Yo soy educadora social y también enfermera. Y doy una materia que es primeros auxilios. Y bueno, surge mucho y el tema de la salud mental, ¿no? Y el tema de las redes sociales, ¿no? El tema del mundo global que entra, cómo ese mundo les muestra una cantidad de cosas a las que se puede acceder, porque acceden a los domicilios, a los teléfonos, y en los cuales sienten que no pueden acceder. Yo he encontrado muchos adolescentes que realmente sienten la frustración de no poder acceder a viajes, a mochilear por el mundo, a estudiar en otros lugares. Y yo lo que siento es que nosotros, es lo que yo siento, ¿no? Que es como que buscamos dar respuestas, pero desde lugares viejos, paradigmas viejos, a un mundo que va a una velocidad de la hipermodernidad, con otros adolescentes, con otras formas de vincularse, con otras formas de pensarse, y con una proliferación de una cantidad de cosas. En cuanto al tema de salud mental, lo miro muy positivo, digo desde positivismo, porque bueno, tengo una formación científica, pero si alguien se rompe un hueso, no va al coach, ni va a un taller emocional, ni va a un taller de no sé. Cuando uno se rompe un hueso, va a un médico, va a un traumatólogo, le hacen una placa, ¿no? Entonces yo empiezo a sentir como que el mundo emocional, que en realidad la corporidad del cuerpo, nosotros somos cuerpo, la emoción está en el cuerpo, somos y estamos porque tenemos un cuerpo, si no seríamos algo más etéreo, se empieza a perder y a diluir. Entonces, no hay, lo que yo siento, ¿no? Y es lo que yo pienso, no hay realmente como un peso de lo que implica la salud mental. Y es como que todos pudiéramos ayudar, acompañar, tratar de resolver, cuando en realidad el tema de la salud mental es real y hay profesionales idóneos. Entonces, ¿qué pasa con un adolescente? Vos hoy decías, el adolescente, no podemos colocar a la familia que no vio las señales porque es revictimizar. Realmente, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, pero sí hay señales en el entorno y no hay gente capacitada para ver esas señales. Porque una docente decía, bueno, pero a los chicos se les exige, bueno, pero también a los directores se les exigen y tienen miles de adolescentes a cargo y no pueden responder. Es más, no tienen la formación, es más, ni siquiera sé si es competencia. Entonces yo creo que se están diluyendo en este entramado social, ¿no? Los roles y las competencias específicas. Entonces es como que todos pudieran hacer todos, ¿no? Y yo creo que no. Y creo que ahí es como una gran pata floja que tenemos. Digo, en mi forma, ¿no? Porque lo pienso yo, en responder ante problemas nuevos con cosas viejas y no especificar roles ni competencias, y quien realmente necesita la situación, o sea, una atención, queda ahí, ¿no? Como en una especie de gelatina, que no da respuesta. Incluso en esto, incluyo los docentes, o sea, los docentes se sienten desbordados por situaciones que en realidad no tienen por qué abordar, porque no están formados para eso.
y ahí vuelvo a lo que dijo otra compañera, lo que no hay es una articulación eficiente, lo que no hay son recursos eficientes, no hay equipos eficientes, y no hay recursos humanos eficientes. Si vos tenés, por lo menos te estoy pensando en Canelones, ¿no? Creo que una psicóloga para, no sé, 6, 7, ¿qué puede hacer la psicóloga? Va el psicólogo, que lo ve un rato, no sé, yo tengo 30 años de análisis. A ver, ¿qué hace ir un rato, una vez que se siente con un psicólogo? El psicólogo no es Harry Potter. Entonces, lo que no, yo lo que siento todo el tiempo es como esto del paliativo, ¿no? El paliativo a la pastilla, el paliativo que hable con alguien, el paliativo, pero acá no estamos resolviendo nada, porque ni siquiera estamos pudiendo pensar qué es lo que está sucediendo en la situación, nos pasa, nos atraviesa, nos toca, y vamos haciendo lo que vamos pudiendo, pero eso no quiere decir que lo que hagamos esté bien. Y ni siquiera sé si es lo que pensamos. Creo que hay una reflexión necesaria a tener, pero necesaria y desencarnada, ¿no? Que cada cual tenga las competencias que tenga para no terminar con un burnout. Porque alguien comprometido, porque hay muchas formas de comprometerse, pero alguien comprometido también puede hacer una mala intervención y no lo hace por mal, pero sí puede terminar en consecuencias. No sé si logro explicar mi idea. Sí, sí, en realidad comparto todo lo que dijiste, porque no es que la sociedad ahora va a arreglar todo y que todos podemos arreglar todo, no, no es eso. Es justamente eh, configurar y sentar que algunos problemas son para las pastillas, por decirlo rápidamente, que el tiempo es tirano, y otros problemas no son para las pastillas. ¿Me explico? Pero ¿para Porque, quién a son? ver, ¿Para quién tenemos son? una sociedad altamente medicalizada, tenemos una sociedad Sí. con altos índices cada 100.000 habitantes de psiquiatras y de psicólogos. Es decir, hay indicadores de salud que están muy bien, en un contexto no latinoamericano, mundial. Yo Hey, creo que hey, hay lugares hey, para la intervención, hay lugares para la comprensión y hay lugares para la hey, prevención. Entonces, si yo vos creo que podés hay intervenciones pagar que una son terapia, profesionales y que sí deben actuar los profesionales. Pero no dejemos a que todo llegue a la intervención. Comprendamos los fenómenos antes. Porque pero hay algo, el individuo es pero, producto de la sociedad. O y es sea, la producto sociedad va del generando individuos, ¿eh? microsistema, es producto del microsistema de su familia. Y en realidad quien puede recibir de alguna forma la atención es quien tiene el privilegio de poder pagarse una terapia. Porque nadie sabe que en 10 sesiones que te puede dar salud pública dentro de 3 meses, 4, 5, un No año, necesariamente, sí, pero no, ojo, no necesariamente la terapia, ¿eh? Porque no necesariamente la terapia no, es el es desatador. necesaria una contención, o sea, si tenés en tu Sí, casa, sí, no sí. tenés para comer, podés conseguir 10 sesiones, pero va a tener hambre y va a pasar una cantidad de cosas. Pero Exactamente. sí, O lo que vamos generando, sí. claro, eso. Bueno, si no hay más preguntas o intervenciones y el Departamento de Formación 7 lo considera, lo dejamos por acá. Bueno, agradecerte, Pablo, y creo que hay muchas preguntas que quedan también en todos. Este, destacar el concepto de salud como algo comunitario. Quizás a veces nos confundimos entre ese interjuego entre lo subjetivo y lo singular y lo colectivo. Entiendo que el planteo tuyo no desconoce, porque lo dijiste, la importancia de que en algunas situaciones sí se requiere de una medicación, pero es un análisis macro, ¿no? De lo que está pasando como sociedad, esa pérdida de la contención que los colectivos y las instituciones de la modernidad brindaban, que están debilitadas, y bueno, eso después se traduce en un malestar este, en ese individualismo. Y igual querían, yo sé que estamos en el tiempo, pero igual de todas maneras a mí me parece importante que trabajar las creencias sobre el concepto de salud, porque aún persisten la idea de que la salud es médica, es patología. Nos cuesta darnos cuenta del rol de la educación en la salud en el sentido de bienestar, de las huellas que dejamos desde lo cotidiano en las personas, desde la educación. Y
Y bueno, y una cierta contradicción en que en los últimos años sí se cuestionó los abordajes individuales, clínicos, en la educación, porque correspondían a lo médico. Creo que la primera parte está bien, no hay que hacerlo individual, pero faltó eso de que la salud no es solo médica y hay que trabajar los temas institucionales, tanto del tema con las familias, que hay cosas que los educadores no pueden abarcar, eso es cierto, no podemos con todo, se requieren también de otras instituciones y de algo mucho más de trabajo intersectorial y de la sociedad en sí para abordar estos temas, pero que sí se puede hacer mucho, que a veces está invisibilizado, ¿no? Que tiene que ver con las huellas que dejamos en ese vínculo que establecemos con los estudiantes, que a veces pasa desapercibido para bien y para mal. Entonces hay que seguir por ahí, sabiendo de que hacemos salud, estamos haciendo salud desde la educación también. Y es mucho lo que se hace. Hay cosas que obviamente no se pueden hacer solo desde la educación, pero es mucho lo que hacen los actores educativos para la salud. Eso nada más. Y agradecerte esta interesantísima charla que nos regalaste. Dale, tranquila. Bueno, Nos estamos viendo. nos estamos viendo. Muchas Muchísimas gracias, Pablo. Chao. gracias. Muchas gracias, chao.